Mis hermanos, existe una historia dentro de una novela que capta muy cercanamente lo que está experimentando el salmista. Y se las voy a contar. En una tierra lejana, en la tercera edad del sol, vivía un caballero de armadura dorada llamada Arión. Arión era un guerrero valiente y poderoso que había salvado el reino del supremo creador de la destrucción muchas veces. Sin embargo, a pesar de sus heroicas hazañas, de su fidelidad y de ser un héroe consagrado, Arión muchas veces se sentía abandonado por sus compañeros de lucha. De la misma manera que había sido abandonado en un bosque desde su juventud. No sabía quién eran sus padres. Él fue abandonado. Simplemente creció solo y desamparado. Pero a pesar de eso, Arión conoció al Creador desde su juventud. Y Arión amaba al Creador con todo su ser. Era contado el primero en hacer su voluntad. «Heme aquí», respondía cuando había una lucha, una misión. «Mi Creador es digno de obedecerle, yo le amo». Y sucedió que en su última misión fue capturado por los enemigos oscuros y llevado a la mazmorra, la prisión más oscura de la montaña. Y estando allí, lo primero que hizo fue pedir auxilio a su Creador. «Creador, sálvame, sálvame». Eran gritos de angustia y desesperación. Pero a pesar de sus gritos constantes de angustia, pasado el tiempo en prisión, no contestaba, o por lo menos no creía que el Creador le contestaba. Y a menudo se sentía como el Creador no la amaba. Sentía que ocultaba su rostro de él. No entendía por qué el Creador lo había dejado solo en aquellas penumbras y tinieblas. No lo entendía, él estaba confundido. Pero sí sabía una sola cosa. Él no podía confiar en otro su salvación. Y esta historia es muy cercana a lo que estaba experimentando el salmista Emán Ezraíta, autor del Salmo 88. Por eso mi argumento para ustedes esta mañana, mis hermanos, es el siguiente. La confianza es una llama que arde en las tinieblas. La confianza es una llama que arde en las tinieblas. Y la predicación de hoy estará compuesta por 3 encabezados. Encabezado número 1, un clamor a Dios. Encabezado número 2, una petición de auxilio a Dios. Y encabezado número 3, una súplica a Dios. Así que vayamos a nuestro texto. Cántico, salmo de los hijos de Coré, al músico principal, para cantar sobre Malat, masquil de Emán Ezraíta. Hermanos, así como lo dijo hace un momento el hermano hablando sobre el Salmo 23, esta mañana lo que vamos a hacer es exactamente eso. Permítanme llevarlos al valle de sombra y de muerte que Emán Ezraíta estaba experimentando. Pero antes de eso, tenemos que conocer quién era este salmista. Este salmo es un cántico. Todos los salmos, absolutamente todos los salmos son un cántico, pero un cántico notablemente triste. Un cántico conocido como cántico de lamento. Y a menudo se le considera como el salmo más oscuro de toda la colección de los salmos. Y a veces podemos racionalizar cómo un salmo tan oscuro está aquí, y buscando la lógica de esto, bueno, quizás este Emán es una especie de salmista exagerado.
O, bueno, seguro quizás es un salmista con poco conocimiento, es un salmista novato, por eso es que habla así. Y realmente no era así. Emán no era simplemente un gran músico y escritor. Era un siervo de Dios, dedicado al servicio y estudio y la enseñanza de la palabra de Jehová. En el libro de Reyes habla de su gran sabiduría. Era un hombre muy sabio. En el libro de Crónicas habla de que era profeta del rey. Y en el mismo libro habla de que sus 17 hijos servían junto con él en la adoración. Entonces era un hombre que sabía sojuzgar su casa. La identidad del cantor de este oscuro canto ayuda a comprenderlo. Este cántico provino de un hombre sabio, talentoso, consumado y bendecido. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener una vida como Emán? Ministerio sólido, reconocimiento de Dios y de los hombres, una bendita vida familiar, hijos enfocados en el servicio divino. Yo, wow, si alguien se merece una vida sin sufrimiento, era un hombre como él. La idea de la teología retributiva, que ya lo hemos hablado antes, la idea de que si hago las cosas bien, me tiene que ir bien, este salmo la destruye. Los creyentes también van a pasar periodos de oscuridad. Así que vayamos a nuestro primer encabezado. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Esta primera línea nos llevaría a esperar un salmo pero mucho más positivo. Mira, está clamando al Dios de su salvación. Así empiezan muchos salmos positivos. Dios de mi salvación. Pero según el contexto de este pasaje, por los versículos que le siguen, esta era una referencia al pasado y una esperanza al futuro. ¿Por qué dices eso? Porque si vemos todo el salmo, la salvación de su aflicción nunca llegó. Él estaba apelando al Dios de su salvación. Él me ha salvado, confío en ti porque tú ya me has salvado. Y confía ahí. De la misma manera voy a confiar que me libres de esta situación. Aquí comienza. ¿Cuál era el horario del clamor del salmista? Quizá 2 horas. Bueno, mira, esta tribulación es tan fuerte que voy a dedicar 2 horas de mi día. ¿Qué dice en el texto? Día y noche. Podríamos decir que era 24 horas de clamor constante. Por favor, Dios, por favor, ¿no ves mi situación? Mi clamor. Inclina tu oído a mí. Inclínalo. Y la palabra utilizada aquí como clamor es rinaj. Y es un grito reverente a Dios. Escúchame, por favor. Reverente. Pero él estaba desesperado. ¿Te has sentido así a veces? Yo sí. Señor, él sabía quién estaba orando. Señor, reverentemente escucha lo que te voy a decir. Pero ¿cuál era esta situación? ¿Por qué Emán, por qué el salmista estaba de esta manera? Estaba tan desesperado. Lo explica en el verso 3, una declaración de propósito. Porque mi alma, hay tinieblas internas. Mi alma está hastiada de males. Mi vida cercana al Seol, tinieblas externas. Tinieblas internas, tinieblas externas. Mi vida interna y externamente estoy experimentando calamidades. ¿Sabes qué, Dios? Estoy saturado y harto de tantos males en mi vida. Te oro a ti, oro al Dios de mi salvación y parece que las oraciones regresan vacías. Sigo igual. Mi agonía es real. Dios, ve mi vida. Mi agonía es real y profunda.
Y este sufrimiento, como termina en el pasaje 2, probablemente me lleve a la tumba. Probablemente este sufrimiento que estoy experimentando, mírame Dios, me lleve a la tumba. Verso 4. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. El sufrimiento del salmista era tan profundo que las personas podían ver a ese hombre tan débil de apariencia, decir, contado a la muerte. Mira, su calidad de vida, sus facciones demacradas, probablemente este hombre va a morir. Soy contado a los que descienden al sepulcro. Entonces, una vez más, tinieblas internas y tinieblas externas. Sufrimiento. Sigue diciendo en el verso 5. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Aquí Emán ilustra de manera clara este sentido. Algunos saben cómo eran las batallas en la edad medieval. Un gran grupo de soldados iban contra otros, se enfrentaban en un campo y alguien salía victorioso porque es una batalla. Pero después de la batalla, es lo que está narrando Emán, habían un montón de cuerpos. Y después que terminaban esas luchas, hombres de los dos bandos entraban en ese campo a revisar si alguien estaba vivo. Este está vivo, no, está muerto, está muerto, está muerto. Ah, este está vivo. Pero, Emán está diciendo esto. Señor, tú me viste y estaba traspasado por una herida mortal y me ignoraste. Me fuiste contado por muerto. Eso es lo que le está diciendo a Dios. Está diciendo, Padre, me vistes herido en el campo de batalla con una herida profunda. Y él está diciendo que incluso esa herida se la hizo él. Me heriste profundamente, traspasado por una espada, herida de muerte. Y me dejaste ahí. Me ignoraste. Hiciste como aquellos hombres, no, ignóralo, ya va a morir, mira esa herida muy fuerte, ignóralo, este no. Hermanos, nosotros estamos lidiando así con el sufrimiento. Estamos lidiando así con el sufrimiento. Aquellos que hemos perdido como un familiar, hemos perdido un familiar. O esa enfermedad que no se termina de ir. O ese trabajo que no termina de llegar. ¿Te sientes solo? ¿Sola? ¿Cómo estás lidiando el sufrimiento? ¿Estás diciendo, Dios, estás contestando igual que el salmista, Dios, mira mi sufrimiento, tú me lo estás provocando y me ignoras, quieres que muera? A veces pensamos como el salmista. Y para mi pesar, yo muchas veces actúo así. ¿Y tú? ¿Cómo actúas? A veces estamos quejándonos de que Dios nos provocó una herida mortal y nos ignoró. A veces actuamos así. Tú conoces mi sufrimiento, Dios lo conoces y no haces nada. Muchas veces actuamos así. Y él sigue diciendo, me has puesto en hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Verso 7, sobre mí reposa tu ira, me has afligido con tus ondas. Selah. Medita. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a aquellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Quizás el salmista
por las muchas tribulaciones, o quizás no, es seguro, y esto era un buen teólogo, pero sus aflicciones no le estaban permitiendo recordar bien quién era Dios. Podemos decir que está errado en muchas cosas, pero ¿saben qué dice que sí hace el salmista con sinceridad? El salmista dice lo que siente y se lo dice a la persona correcta, a Dios. Él no se alejó de Dios en ningún momento. Él no tiene claridad por el mismo sufrimiento de lo que está pasando, pero se lo dice a Dios. Él sabía que Dios había causado su caída, poniéndolo en tinieblas y en lugares profundos. Algunos dicen que el Salmo 88 es la versión recortada de lo que es la versión expandida de Job. Job no fue reprendido por preguntarle cosas a Dios, ¿cierto? No fue. Él no tenía una idea clara de por qué le estaban pasando estas cosas. Y el Salmo 88 pasa lo mismo. De hecho, van a tener muchas conexiones naturales a este Salmo. ¿Por qué? Pero sí sabía que sea como sea, Dios es que estaba permitiendo esto. ¿A dónde iba a ir? ¿A dónde vamos a ir cuando viene una aflicción? Señor, tú no tienes control de esto. No, Dios la está permitiendo. Dios la está permitiendo. Recuerden, Emán era un gran teólogo, era un profeta incluso. Él sabía que nada estaba fuera de la voluntad de Dios. Parecía que la fuente de la aflicción era la justa ira de Dios. El salmista tiene un profundo sentido de su propia pecaminosidad. De hecho, nunca se excusa como Job lo hizo. Yo soy justo. De hecho, ni siquiera lo dice. Incluso cuando se sintió que se hundía bajo todas sus olas, y aquí la ilustración es esas grandes olas, una tras otra, que no te dejan salir a la superficie, él se sentía así, ahogado. Y venía otra, parece que saliera de una aflicción y viene otra aflicción, parece que saliera de una y viene otra. Yo creo que se parece mucho a nuestra vida. Parece que estamos saliendo de una aflicción. Sí, el Señor nos está sacando esto, y viene otra, y viene otra, y viene otra. Ola tras ola. El salmista se sentía así, ahogado por la aflicción que constantemente Dios estaba permitiendo en su vida. Que sus antiguos amigos se alejaron de él. Y quizás lo peor de todo, y es lo peor, el salmista sentía que no había escapatoria. Es como pensar, Dios tiene el control sobre todas las cosas y Él me puso en prisión. ¿A dónde correré? Me siento ahogado. La mano poderosa del Señor está sobre mí. Él me creó una prisión, no puedo salir de aquí. Encerrado estoy y no puedo salir, dice. Entonces, ¿qué está pasando con el salmista? Él se siente abandonado, que Dios está enojado con él de alguna manera que todavía no entiende. También se siente rechazado, se siente que Dios se ha ido. El salmista experimentaba tinieblas en su interior y tinieblas en su exterior. Pero, una vez más continuó orando. Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Tú eres el único que yo puedo ir. Tú eres el único que puede quitar esta aflicción de mí. Y él continúa orando y confiando en Dios como el Dios de su salvación. Pero aún sigue en oscuridad, aún sigue en aflicción. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos la realidad bíblica. Y es que podemos ser creyentes, cristianos genuinos, estar orando de día y noche como el salmista, estar leyendo tu Biblia, estudiando tu Biblia constantemente, teniendo tus devocionales, ser parte de un grupo pequeño. Puedes estar haciendo todo correctamente. Y aún así puedes ser afligido. Esto quiere decir enfermos, atribulados, sin trabajo, sin amigos,
Pero Señor, estoy haciendo todo correctamente, ¿por qué a mí? Estoy haciendo todo correctamente. ¿Esto no parece justo? Bueno, preguntémosle a Job, él también decía lo mismo. Yo estoy haciendo todo correctamente. No cometamos el error de decirle a Dios, mira todo lo que he hecho por ti. No merezco esta vida, no merezco esta aflicción que me está pasando. Quizás pequeñas aflicciones, pero gran aflicción, no la merezco. No, la Biblia es irrealista. De hecho, lo vimos el domingo pasado en Mateo 16. Si venimos con una mentalidad errada, que haciéndote cristiano tus problemas van a desaparecer, eso no es cristianismo. De hecho, hay que dejarlo claro, van a empeorar. Desde el mismo momento que Dios te salva, pone en tu mano una pala del hortelano o una pala del agricultor para que hagas florecer ahora su creación. Y en la otra mano te pone una espada para que defienda su creación. Lo mismo que Dios le otorgó a Adán y Eva antes de la caída, ahora nos otorga a nosotros como creyentes. El nuevo Adán nos los da. Y esto quiere decir guerra. Guerra contra el mundo, y las guerras, atrás de la guerra hay dolor. Si nuestro Mesías sufrió, nosotros sufriremos. Toma tu cruz y sígueme, ¿se acuerdan? Toma tu cruz y sígueme. Hay sufrimiento implícito en el cristianismo. Hermanos, muchos de nuestros dolores se agravan por tener una falsa expectativa del dolor o una mala teología del dolor. Por ejemplo, yo no merezco esto, Dios. No me debería estar pasando a mí, Dios. Y el dolor que puede estar pasando es legítimo, pero eso lo aumenta. Porque ahora estás batallando con el dolor en sí mismo y peleando contra Dios. Yo no merezco esto. Estás airado con Dios. Tu dolor aumenta en gran manera. Pero mis hermanos, un sirviente no está por encima de su amo. Y nuestro amo sufrió. Nuestro amo sufrió. Así que volvamos al texto y lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Una petición de auxilio a Dios. Aquí vemos verso 9, parte B, y dice: Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido mis manos. A diferencia del verso 1 que dice que él clamaba de día y de noche, o lo que dijimos que era como 24 horas de clamor, aquí nos deja ver, nos permite ver que no era un solo día. Ya tenía varios días clamando. Recuerda mi oración, Dios, es incesante. Y cuando dice extendiendo mis manos, era una posición de reverencia judía tradicional. Entonces él estaba aún con todas estas tribulaciones, que él estaba pensando que Dios lo estaba ahogando. Yo sé a quién estoy orando aún. Reverentemente te sigo pidiendo auxilio. Tú eres el Dios supremo. Verso 10. ¿Manifestarás tu maravilla a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Y si tú eres cristiana, recuerden que su teología estaba hasta aquí. Nosotros tenemos esto, completa. Y si eres cristiano, puedes contestar la primera pregunta. ¿Manifestará tus maravillas a los muertos? Sí. Después que resucite, glorificaremos al Señor. En el Antiguo Testamento ya no tenían bien claro aún cómo iba a ser el futuro escatológico de la vida eterna. Y aquí lo muestra. Pero realmente lo que enfatiza aquí es algo. Sigue la oración. Pero de hecho empieza a convertirse en un interrogatorio con tono sarcástico. Emán está diciendo algo como esto, usando el sarcasmo. Señor, yo quiero ser
tu testigo en esta tierra. Yo quiero proclamar estas verdades. Yo quiero contarle al mundo tus misericordias. ¿Y cómo voy a hacer esto si me matas? Recapacita, Dios. Te lo digo, esto es un buen trato para ti. Ironía, sarcasmo. Como decía un hombre respecto a este versículo, si el salmista estaba a milímetros de decirle a Dios, contéstame lo que te pregunto, como si fuese tu par. Contéstame. Y estas preguntas sarcásticas parecen muchas veces un reflejo de nuestras oraciones. A veces tratamos a nuestro Dios, nuestro supremo Dios, magnífico Dios, y lo es, como nuestro esclavo cósmico. Señor, voy a orar. Quiero irme del país. Bendice estos planes. ¿Sabes? Es para el avance de tu reino. Esto te conviene más a ti, Dios. Esto te conviene más a ti. Y no es que irse del país es pecado en sí mismo. Pero estoy hablando de que muchas veces lo que domina nuestras oraciones es la arrogancia. Señor, quítame esta enfermedad. Tú no sabes lo que haría yo si no estuviera enfermo. Yo proclamaría el evangelio en cada rincón. Esto te conviene. ¿Y cómo lo voy a hacer si estoy muerto? Repito, no es que es tan mal orar por ser sano. Pero a veces intentamos doblarle el brazo a Dios siendo sarcástico. Así, oh, no lo había pensado, sí, tienes razón. Así mismo era, hermano. Hermanos, si nuestras oraciones son parecidas a estas, arrogantes, digamos sinceramente, no, Dios, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. No intentemos ser arrogantes contra nuestro Dios. No lo hagamos. Lo que nos lleva a nuestro último encabezado. Verso 13 al 18. Una súplica a Dios. Al finalizar el verso 12, como vimos, era un salmista sin esperanza. No tenía esperanza. Pero el verso 13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. Y aquí pasa algo muy importante. El verso 12, como lo dije, queda sin esperanza. El salmista está desesperanzado. Pero clama una vez más con desesperación. Y la palabra que se describe aquí es el clamor de Shabbat, que enfatiza que no tiene a quién más recurrir. Desesperación volvió a tener confianza. Lo que implica que el salmista renovó su fe y por eso vuelve a clamar y a suplicar al Dios de su salvación. Una vez más, fija su atención a Dios. Y la parte aquí que cambia incluso, que dice de mañana, esto tiene que ver con el proceso creacional. Es la misma palabra que se utiliza. Y es, de la misma manera, vi tu alba. Estoy motivado con claridad a buscarte en la mañana. Porque tenía fe que el Señor iba a contestar. Yo, wow, entonces el salmista cambió. Aquí viene lo positivo. El salmista ya está comprendiendo. Verso 14 y 15. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Verso 15. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Parece algo raro. Hermano, ¿no acabas de decir que el salmista renovó su fe por Dios? ¿Y por eso ora? Sí. Pero se repite la tristeza que venía en los versos anteriores. La peor de las aflicciones del salmista es que sentía que Dios lo había abandonado. Que su alma había sido desechada por Dios y no entendía cómo. Él simplemente cantó, porque recuerden, eso es un cántico. He llevado tus terrores. He estado medroso.
¿Eso parece coherente? ¿Eso parece coherente si renovaste tu fe otra vez que caigas? Si renovaste tu fe otra vez y estás deprimido, no parece coherente. Hermanos, cristianos, nuestra vida es perfectamente coherente con la fe que profesamos. Lo voy a poner de otro modo. ¿Tú te sometes perfectamente a la ley de Dios? La respuesta es no, ¿cierto? Lo quieres hacer, pero tu vida también es incoherente. De la misma manera que la aflicción nos golpea y nos nublamos, es como decir si las convicciones fueran un gran autobús o la fe fuera un gran autobús y las convicciones siempre, a pesar de todo momento, tienen que dirigir ese autobús. Pero cuando viene la aflicción, muchas veces los sentimientos apartan a las convicciones y las convicciones empiezan a dirigir nuestra vida. Sí, sí, Señor, esta es tu palabra. Sí, pero voy aquí. Sí, Señor, esta es tu palabra, soy simpatizante, me agrada. Y el momento de la aflicción tomamos el otro camino. Porque nuestros sentimientos tomó el volante de nuestra fe. Y es lo mismo que pasó con el salmista. Es lo mismo que pasó con el salmista. Él estaba aterrado con la idea de que su Dios lo había abandonado. Recuerden, no solamente tinieblas exteriores, sino interior. Tinieblas interior. Cuando nosotros sufrimos aflicciones, sentimentalmente muchas veces nos ofuscamos, nos nublamos constantemente y tomamos decisiones terribles. Y lo vemos en el salmista que lo está diciendo aquí en esta manera, de que algunos dirían, uy, el salmista se está pasando. Algunos dirían que es blasfemo, incluso cómo se está acercando a Dios. Decía un comentarista de la casa de Tyndale en Inglaterra algo sobre este salmo. Le preguntaban a él una vez, ¿por qué permitiste, por qué tú crees que Dios permitió que el Salmo 88 estuviera ahí? Y dice, para mostrar dos cosas. Que Dios sabe cómo hablan los hombres, su pueblo, cuando está desesperado. Y la segunda es, y que Dios sigue siendo un Dios de gracia. Dios sigue siendo un Dios de gracia. Es lo mismo que estaba pasando el salmista. El salmista estaba tan inundado, él dice que estaba ahogado por sus penas y tribulaciones, que decía que Dios lo iba a matar. Pero sobre todo, lo que más temía él es que Dios lo iba a abandonar. Pero eso no es cierto. Dice Mateo 28:20, yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y yo estoy seguro que él sabía esto, que su Dios no lo iba a abandonar. Pero las tribulaciones, recuerden, es un gran teólogo. Pero hasta los grandes teólogos tienen sentimientos. Hasta los grandes teólogos experimentan aflicciones. Hasta los grandes cristianos pueden ser, su fuerza puede ser quebrada y llegar a un estado de confusión. Y eso es lo que le está pasando al salmista. Pero nosotros tenemos que recordar, yo siempre, siempre, siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo siempre los pastorearé, incluso en sombra de valle y de muerte, en la oscuridad más profunda que puedes estar experimentando hoy, mi hermano, mi hermana. Dios está ahí para pastorearte. Dios está en el momento más oscuro, está contigo. Amén. Sigue diciendo el salmista, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me rodearon como aguas continuamente, a una me han cercado. Esta ira que usó aquí Emán es la misma palabra que han utilizado los profetas en el Antiguo Testamento y otros escritores como la ira que es derramada a las naciones incrédulas. Y esto quiere decir una cosa, es la palabra Aarón. Esto quiere decir una cosa, que realmente
Omán sabía utilizar esta palabra, Imán sabía utilizar esta palabra. Decir, yo siento que esa ira está para conmigo. Pero una vez más, no es cierto. Dios no derrama su ira sobre su pueblo. Él corrige a su pueblo, Él corrige a sus hijos porque lo ama. Pero su ira, ¿sabes en quién fue derramado? ¿Recuerdas? Sobre Cristo. Pero el hombre estaba tan atribulado por sus aflicciones, como nosotros lo podemos sentir, que él dijo, no, esto es la ira. Esto es la ira. Recuerdan, él pensaba que había sido abandonado de Dios. ¿Seré que soy abandonado y ahora soy contado como un incrédulo? Esta es la ira de Dios. ¿Alguna vez has temido por tu salvación? ¿Has pasado por esos valles de sombra y oscuro preguntándote si eres un verdadero creyente? Él es lo mismo que estaba sintiendo Omán. Por eso es que una vez, pero Dios de mi salvación, y eso es lo que le motiva, pero tú eres mi Dios, yo he creído en ti. Utilizar esta palabra de ira era una manera desesperada de llamar la atención de Dios. El salmista se sentía abrumado constantemente, como si estuviera a punto de ahogarse por su miseria. Veo a mi alrededor y creo que no puedo superar esto. Estoy ahogado. Y esta parte, o terminando el salmo, realmente el salmista se queda sin respuesta. Un continuo clamor a Dios. Señor, no estoy recibiendo nada de ti hasta ahora, en el sentido de que no me has sacado de la aflicción. Pero tú eres el único que me puede sacar de esta angustia. Tú eres el único. Entonces, ¿qué realmente enseña este salmo? ¿Por qué un salmo tan oscuro? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que enseña el salmo simplemente es que el creyente, genuino, salvado, cristiano, puede sufrir por un largo tiempo y aún ser hijo. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, Dios se complace en hacernos sufrir. De hecho, estaríamos distorsionando la paternidad de Dios pensar así. Si nuestros padres nos aman, ¿cuánto el que es amor mismo nos ama? ¿Diremos que Dios se complace en hacernos sufrir? No, no. Pero el sufrimiento hace algo fenomenal en nosotros. Nos convierte en cristianos resistentes, resilientes y útiles, como dijo mi hermano, para bendecir incluso a otros, para hacer avanzar a otros. Esto me hace recordar una ilustración del libro del Señor de los Anillos, que los dos protagonistas, Frodo y Sam, estaban en el monte del destino, y ellos literalmente habían pasado por valles de sombra, de muerte, de oscuridad, para poder destruir el pecado que en el libro es descrito como el anillo. Están frente del monte del destino, un gran volcán, pero estaban muy agotados, estaban cansados. Se decían el uno al otro, creo que ya no puedo más. Ellos vieron el monte y analizaron, vamos a morir, pero tenemos que hacerlo. Vamos a morir, pero tenemos que destruir el pecado, en este caso el anillo. Vamos a dormir un poco. Vamos a dormir un poco para retomar fuerzas y continuar. Se acurrucaron esas pequeñas bolitas y durmieron. Y aquí voy a citar el libro. Aun cuando la esperanza de ellos murió o pareció morir, esa esperanza se convirtió en una nueva fuerza, una nueva voluntad que se endurecería en ellos. Se sentía a través de todas sus extremidades como si se estuvieran convirtiendo en una criatura de acero y roca. Importante, que ni la desesperación, ni la angustia, ni el cansancio los podían dominar. Y eso es exactamente lo que pasa con el pueblo de Dios a través del sufrimiento. Cuando Dios trae dolor y oscuridad en tu vida, Él está demostrando lo contrario
a la ira, te está demostrando amor. Te está capacitando a través de ese momento oscuro que puedes estar viviendo hoy para el avance de su gloria. Te está permitiendo utilizar el dolor como un regalo. Amén. Y no me voy a olvidar del verso 18. El salmista sigue diciendo: triste, has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos has puesto en tiniebla. Una traducción más literal de esta última parte del verso 18 es: Señor, todo lo que he experimentado en mi vida, en este sufrimiento, mi único amigo son las tinieblas. Mi único amigo, mi amigo más cercano es la oscuridad. Estoy en la oscuridad más profunda. Es un salmo oscuro, ¿cierto? Yo estoy viviendo en tinieblas. Muchas veces hemos tomado esa postura en nuestra vida. Dios no hace nada, nadie me entiende, me han abandonado mis amigos, me siento solo, mi enfermedad no me deja. Mi mejor amigo son las tinieblas. Estoy en tinieblas. Pero imagínense ahora que Emán es tu hermano, y lo es, pero lo estuvieras al lado tuyo. Estoy en tinieblas, en las tinieblas más oscuras estoy yo. Yo le diría: no es cierto. Tus aflicciones son ciertas, sea cual sean. Tus aflicciones son profundas, son ciertas. Pero tú no has experimentado la oscuridad más profunda. No lo es. Tú no has experimentado esa oscuridad a profundidad. Yo le recordaría: ¿tú sabes quién experimentó las tinieblas? Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué has ocultado tu rostro de mí? ¿Por qué estoy experimentando estas tinieblas? Mis amigos me han abandonado, estoy solo. Nuestro Señor sí recibió la oscuridad total, sí experimentó el abandono de Dios literalmente, el abandono de sus amigos, experimentó la ira de Dios. Jesús reclamó para sí la copa de la ira y la oscuridad para pagar por cada uno de los pecados de su pueblo. Para pagar por cada uno de los pecados de su pueblo, Cristo voluntariamente tomó la copa de la ira y de la oscuridad y del abandono. Él sí puede decir: la oscuridad fue mi única amiga. Pero lo hizo para la gloria de Dios y para el avance de su reino. Lo hizo para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo. Cuando estás experimentando dolor, y lo vas a hacer desde este lado de la gloria, ¿a dónde miras? Pues tienes que mirar a la cruz. Mira a la cruz. Él sí fue abandonado. Dios sí volteó su rostro de él. Sí lo hizo. Y lo que lo motivó fue el amor. Amén. Y ahora me dirijo aquí a los que están sin Cristo. Amigo, si no crees en Cristo, el rostro de Dios sí está apartado de ti. Tú estás en oscuridad. Tú eres enemigo de Dios. Y algún día experimentarás la ira de Dios. Ven a Cristo. Ven a Cristo, lleva su cruz, arrepiéntate de haber pecado contra Él.
Arrepiéntete de tus pecados. ¿Sabes algo? Cristo sigue salvando hoy. Y Él no te rechazará. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Y podrás confiar que a pesar de cualquier situación, de la misma manera que el salmista, a pesar de cualquier oscuridad y de cualquier valle de sombra y de muerte, Él te va a acompañar solo si crees en Cristo. Así que mis hermanos, ¿qué aprendimos del salmista? Él se sentía sus sentimientos, se sentía abandonado, desplazado, olvidado. Dios se ha ido, Dios me ha abandonado, pero no hay otro en quien yo pueda confiar, sigo orando a Él. Y lo que aprendimos es que podremos vivir en tiempos oscuros, pero la confianza en Dios es una llama que arde en las tinieblas. Lo repito, podemos vivir en los momentos más oscuros. Tú puedes en este momento estar experimentando tinieblas, pero si eres un hijo de Dios, si eres un verdadero cristiano, Él está ahí para ti completamente, guiándote a través de sombra, de valle y de muerte. Repito, la confianza en Dios es una llama que arde en la densa oscuridad. Oremos.